Muy bien, ¿están listos para la enseñanza de hoy que básicamente trata con el rapto? ¿Amén? Muy bien. Dije que ya está a la puerta y de eso se trata esto, poder alertarnos, poder darnos cuenta, despertar a que el tiempo se ha cortado de tal manera que el Señor ya está a la puerta y nosotros tenemos que estar listos. No sé si voy a alcanzar a darlo todo, así que lo separé en parte 1 y parte 2. Así que en términos de grabación, esta es la parte 1. Jesús vuelve. Jesús vuelve. Así se llama la parte 1. Hechos 1, versículo 10, por favor, Hechos 1, versículo 10. ¿Qué tengo que tener cuando vengo a la escuela del Espíritu? La Biblia. Muy bien, muy bien. Así que Hechos 1, versículo 10. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, esto es el momento en que Jesús es alzado en el cielo, luego de ser resucitado, luego de pasar 40 días con ellos, luego de haberse presentado resucitado a muchos, a más de 500, dice la palabra de Dios. Entonces, luego los saca fuera y estando con ellos les hace la famosa recomendación, encomienda, que es ir y predicar el Evangelio. Bueno, usted ya conoce todo eso. Y entonces, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque Jesús había sido levantado, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dos varones con vestiduras blancas, eran dos ángeles ministradores enviados por Dios, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vuelvo a repetir esto y te pido que lo leas junto conmigo. Dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Primer cosa que necesito entonces y quiero enseñarles, y tiene un propósito para que tengan la certeza absoluta de que Jesús vuelve. Jesús vuelve. Dice que ellos estaban mirando el cielo, ellos estaban mirando cómo Jesús era alzado y entre las nubes, dice la palabra de Dios, desaparece. Y aquí dice que los ángeles le dijeron, del mismo modo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiere decir que la venida de Jesucristo va a ser así entre las nubes. Así entre las nubes. Así va a volver Jesús por la iglesia. Y quiero hacer acá un pequeño paréntesis para aclarar algo, porque no es el tema de esta enseñanza, que es la venida de Jesucristo a la tierra por segunda vez. Se confunde muchas veces la segunda venida de Cristo con la venida de Cristo por su iglesia. ¿Por qué? Porque en realidad siempre hablamos de la segunda venida, pero una cosa es la venida de Cristo por su iglesia, por su iglesia, repito, y otra cosa es la segunda venida de Cristo a la tierra con su iglesia. Son dos cosas distintas, dos fechas distintas, dos acontecimientos totalmente distintos. Primero tiene que venir Jesús por nosotros y luego vendrá Jesús con nosotros.
Por nosotros será como se fue, así en las nubes. Nosotros iremos a Él. Con nosotros será aquí en la tierra, como estuvo la primera vez. Aclarado el punto, sigamos con lo que nos interesa ahora, que tiene que ver con esa venida de Cristo a buscar a su iglesia. Ahora, allí dice que vuelve, y estamos ya seguros que vuelve, porque hubo un anuncio de parte de Dios por medio de 2 ángeles que Jesús así iba a volver. Pero, ¿por qué vuelve? ¿Por qué vuelve? Bueno, Dios, y aquí quiero que prestemos atención porque está la clave de todo el entendimiento de qué es esto que va a hacer Jesús al venir a buscar, por qué viene a buscar, para qué viene a buscar a su iglesia. Lo primero que necesito es que usted sepa que Jesús, el Cristo, Dios lo compara con el esposo y la esposa en un matrimonio. Es decir, Dios lo compara con la relación que hay entre un esposo y una esposa. Efesios 5, versículo 31. Efesios 5, versículo 31. Efesios 5, versículo 31. ¿Está allí? Efesios 5, 31. Dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo, escuche lo que dice aquí, por favor, y si puede subráyelo. Yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Dios está diciendo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, tanto el esposo como la esposa, se unirán, ¿sí?, a su mujer, y dice que serán uno, y que esto Dios lo está diciendo por Cristo y la iglesia. Por Cristo y la iglesia. El esposo se dejará a su padre y vendrá, se unirá a su esposa, a su mujer, y los dos serán uno. Y dice que esto lo dice por Cristo y la iglesia. Para poder entender esta palabra, necesito comprender cómo se llevaba a cabo el matrimonio en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Jesús, porque no es lo mismo que ahora. Hay algunas diferencias que nos hablan y nos permiten entender cómo funciona, cómo es esto de Jesús siendo el esposo y nosotros como iglesia siendo la esposa. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, los que iban a casarse, primeramente se comprometían a ese casamiento. La Biblia lo llama a ese compromiso que hacían previo, lo llama con la palabra se desposaban. Se desposaban. Eso lo pueden ver en el ejemplo de María y José, en Lucas 1:27. Dice, una joven, ¿sí?, habla de una joven desposada con un tal José, y ese evento que ahí está describiendo de María desposada con José, no era que estaban casados, simplemente que había un compromiso de casamiento, ¿sí? Entonces, lo que sucedía antes es que una vez que
había ese compromiso, pasaba un año en el que en ese tiempo se comprobaba o se intentaba comprobar que la esposa era fiel al esposo. Primeramente porque si en ese año no le crecía la pancita, era que era virgen, que había sido fiel. Segundo, porque tenía que permanecer absolutamente separada de toda relación con cualquier otro hombre, ni siquiera amistad. Bueno, no había amistad entre el hombre y la mujer, pero ni siquiera una relación de nada. Era un año de prueba, era un año de prueba. En ese tiempo se probaba la esposa si era digna de su esposo. Luego, el esposo, en ese tiempo, él se iba a preparar el aposento en donde vivirían. Es decir, allí él llevaría a su esposa. Esto era básicamente una habitación que el esposo construía, que el esposo levantaba, que el esposo agregaba en la casa de su padre. Por favor, no se pierda ninguno de los detalles, porque cada uno de estos detalles que les estoy dando son muy importantes en entender qué es lo que Jesús hizo, está haciendo y hará. ¿Está bien? Entonces, vuelvo. En ese tiempo, la esposa por un lado era probada. ¿Para qué probada? Para ver su fidelidad. Luego, el esposo a su vez se iba a preparar un aposento para su esposa, a donde la llevaría, donde vivirían juntos. Ese aposento era en la casa de su padre, era una habitación con todo no más que una habitación, era como un departamento que se agregaba, porque las casas iban creciendo a medida que crecía la familia, las familias, pero era la gran familia, iban creciendo, se iban agregando. De allí podemos ver, por ejemplo, a Abraham, que Dios le dice: deja tu tierra y tu parentela, porque todos vivían juntos, eran grandes, como grandes comunidades que habían hecho construyendo así, y todos vivían juntos. Así que el novio se iba a preparar esos aposentos para llevar a su novia, y esto tiene una connotación muy especial. ¿Por qué? Cuando la terminaba, cuando decía, bueno, ya está todo, le puse todo lo que quería, los adornos, la preparé, la acomodé, está de acuerdo a lo que tengo en mi corazón y ya está lista. Ahora tenía que venir el padre a probar lo que había hecho, a probarlo, no probarlo, a probarlo, decirle que sí, y luego tenía que esperar que el padre le dijera: ahora puedes ir a buscar a tu esposa. No era que el esposo decía, bueno, ya está, me voy a buscar a mi esposa. No. Era el padre el que le decía cuándo. El padre, únicamente el padre, era el que podía decir cuándo podía ir a buscar a su esposa. ¿Me siguió hasta ahí? Allí entonces, cuando el padre decía, bueno, ahora sí, anda a buscar a tu esposa, allí era entonces cuando se celebraba el verdadero casamiento, lo que la palabra de Dios llama las bodas. Las bodas eran el verdadero casamiento. El desposarse era solamente el compromiso, pero las bodas eran el verdadero casamiento. Amén. Aquí no puedo evitar, me sale decirle, recuerde la palabra, las bodas del Cordero. Amén. Pero ya vamos a llegar a eso.
Así que una vez que el padre le decía, puedes ir a buscar a tu esposa, entonces allí se celebraban las bodas. Juan 14:2, y le pido que vaya con su Biblia, Juan 14:2, no se quede mirando o esperando que yo lo lea, vaya, es muy importante en esta escuela que usted lea las palabras de lo que vamos a estar enseñando. Busque una Biblia, cárguela con su teléfono, haga algo, pero lea las palabras que vamos a estar enseñando. Son muy importantes que usted lo haga, muy importante. Juan 14, versículo 2. Allí Jesús va a decirnos lo mismo que yo acabo de explicar, pero Él lo dice obviamente de una manera diferente, porque no estaba explicándolo, sino le estaba dando la información acerca de lo que ellos ya sabían que hacía un esposo cuando se iba y dejaba a su esposa por ese año, pero le estaba dando esta información para que pudieran ir entendiendo cuál era la relación de él con la iglesia. Y dice así, 14:2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Es decir, lo que decíamos hoy, cada hijo iba haciendo una morada y otra morada y otra morada, ¿sí? Iba creciendo. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero fíjense lo que dice ahora. Yo voy pues ahora, los dejo, pero yo voy ahora a preparar lugar para vosotros. Yo voy ahora a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque Él era el esposo y nosotros, Él estaba declarando como iglesia, éramos la esposa. Y Él nos iba a preparar lugar para que nosotros podamos ir. Y fíjense, y si me fuere y os preparare el lugar, versículo 3, vendré otra vez. Aquí dice Jesús con todas las palabras, voy a venir otra vez. ¿Y a qué va a venir? Dice, y os tomaré a mí mismo. Esta es una maravillosa forma de decir, vengo a buscarlos para que seamos uno. Los voy a tomar para mí mismo. Como esposo, los voy a tomar como ustedes la esposa para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí se completa las bodas del Cordero. Esto es muy importante. ¿Quieren que lo leamos de nuevo? Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí entonces se confirma, se consume, se lleva adelante las bodas del Cordero. Quiere decir que cuando Jesús vuelva otra vez, viene a tomarnos a nosotros y viene a celebrar la boda con su iglesia, con su esposa, las bodas conocidas como las bodas del Cordero. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que si usted le pidió a Dios entendimiento y yo se lo pedí, le pedí que le diera entendimiento a cada uno de ustedes, creo que acaban de entender este versículo de una manera muy diferente a la que hasta ahora lo entendían.
porque todos sabíamos repetir el versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ahí le metíamos que si alguien quería ir a través de un pseudosanto, de alguna imagen, de alguna cosa, entonces no, Jesús es el camino. Pero si bien está, por supuesto que no hay otra forma de llegar a Dios si no es por Jesús, fíjese en qué contexto está diciéndolo. Está diciéndolo en el contexto de que no podemos llegar hasta Dios, no podemos llegar a la vida eterna, no podemos llegar al reino, no podemos llegar a la presencia de Dios, el Padre, a no ser que primero pasemos por las bodas del Cordero, a no ser que primero seamos parte de la esposa, que es la iglesia, que se une a Jesús para que Él nos lleve a la casa del Padre. No se puede llegar, no se puede llegar. Usted no puede decir, no, yo no necesito ser parte de la iglesia, yo y Dios, y yo y Jesús, y yo y qué sé yo cuántas cosas por ahí hemos oído. No van a llegar nunca, porque para poder llegar primero tiene que ser parte de la iglesia. Es decir, primero tenemos que haber sido llamados, escogidos, seleccionados, apartados. Primero tenemos que haber sido aceptados por Jesús como su iglesia, como su esposa, y luego estar presente en esa boda para que entonces Él nos lleve a la presencia del Padre. Creo que es mucho más de lo que nosotros habíamos a veces entendido de este pasaje, de este versículo. De esto se trata. Por esa razón Jesús vuelve. Por esa razón Jesús dice, vengo otra vez, volveré otra vez. Volveré otra vez, ¿para qué? Para tomarnos para sí mismo, para tomarnos para Él como su esposa, siendo Él el esposo. Y entonces celebrará una boda, y esa boda será en el cielo, esa boda será en el terreno del reino. Allí se celebrarán las bodas del Cordero y será una fiesta realmente única, y el cielo se vestirá de fiesta, y allí estaremos. Pero para que todos podamos estar seguros, quiero enseñarte el punto 2. Y el punto 2 de esta primera parte, que es Jesús vuelve, trata con cómo será esa venida de Cristo. ¿Cómo será esa venida que Él dice, volveré otra vez y os tomaré para mí? ¿Cómo será esa venida? Porque necesito estar atento, necesitamos estar listos para esa venida. Que no nos sorprenda, que no nos encuentre en una posición de la cual Jesús no esperaba. Él dice, ¿encontraré fe cuando vuelva? Vamos a ir para comenzar a ver cómo será esa venida de Cristo. Vamos a ir a Primera Tesalonicenses 4, y vamos a comenzar a leer en el versículo 13. Por favor, vaya allí, por favor, lea conmigo. Fíjese que estamos siendo muy puntuales en todas las cosas, y es muy importante que usted lo lea, lo comprenda, entre por sus ojos y Dios abra su entendimiento. Abra su entendimiento. Primera Tesalonicenses 4:13. Y si usted vuelve a escuchar, a ver esta enseñanza, que se lo recomiendo, hágalo con la Biblia al lado suyo.
Hágalo con la Biblia al lado suyo. Es muy importante. La Biblia habla, la Biblia toma vida, la Biblia nos envuelve en lo que Él quiere que nosotros entendamos. 1 Tesalonicenses 4:13 está allí. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando dicen los que duermen, está hablando de los muertos, de los que ya murieron, de los que ya no están con nosotros aquí en la tierra. Y dice, para que no se entristezcan tanto como aquellos que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, no traerá a Dios punto, sino traerá a Dios con Jesús. El único camino para llegar a Dios es Jesús, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, primer característica de esa venida de Jesús, de la cual Él mismo, los ángeles dijeron, Él mismo habló, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, 3 cosas van a suceder, 3 cosas van a suceder en la venida de Jesús a tomarnos como su esposa, a tomarnos para Él mismo. 3 cosas van a suceder. Primero, dice, con una voz de mando, o sea, un llamado, pero no un llamado, vengan. No, un llamado de mando. ¿Sabe cómo es un llamado de mando? Como los llamados que hacen los sargentos en el servicio militar. Si no hizo el servicio militar, que yo tampoco lo hice, puede verlo en las películas. Veo que en las películas todos los sargentos son los gritones, los duros. Bueno, así es un llamado de mando, un llamado fuerte, un llamado que resuena. Segundo, con voz de arcángel. Mire, yo no sé cómo es la voz de un arcángel, pero yo creo que por ser un ser espiritual debe llenar nuestro espíritu hasta lo último. Es un llamado poderosísimo espiritual que resuena en todo nuestro espíritu. Y por último, tercero, dice, con trompeta de Dios. Va a sonar la trompeta. Y cuando suena la trompeta, eso es un llamado a reunirse. ¿Se acuerdan que vimos el tema de Gedeón? Hoy es miércoles, el domingo pasado estuvimos viendo la historia de Gedeón y que esa trompeta que tocó Gedeón reunió a todos y todos tenían la obligación de estar allí porque si no perdían todos sus bienes. Luego los 300 tocaron trompetas y todo el ejército de Dios se reunió para defenderlos. Y ahora nos hablan de la trompeta, del sonido de la trompeta que va a sonar con trompeta de Dios, y eso es una trompeta que hace que todos los que ya son la iglesia, todos se reúnan, porque si no, perderán la salvación. Entonces la trompeta suena para reunirnos todos con Él, del mismo modo que Gedeón, el mismo modo que el sonar de la trompeta. Amén. Dice, y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados.
déjeme que le explique un poquito esto. Primero dice descenderá del cielo, dice, pero no me dijo que se va a quedar en las nubes. Bueno, pero esa palabra descender en realidad no está del todo bien traducida, porque no quiere decir que descienda, sino que va a descender hasta el cielo. Es que va a descender hasta las nubes. ¿Cómo lo sé? Primero por la palabra, pero además porque dice que luego nosotros seremos arrebatados. ¿Para qué? Para juntarnos con ellos, ¿en dónde? En las nubes. Más claro imposible. Es decir, nosotros vamos a ser arrebatados. Cuando a alguien lo arrebatan, es que lo agarran de un lugar así y lo llevan para arriba. Somos arrebatados. Por eso se llama arrebatamiento. Por eso le llamamos arrebatamiento. Porque la palabra que usa aquí es, seremos arrebatados juntamente con los que ya están dormidos, muertos, y todos iremos a reunirnos con Jesús, con el Señor, en las nubes, y allí lo recibiremos en el aire a Jesús. Jesús va a venir y va a estar en las nubes allí, a esas alturas, y todos seremos arrebatados e iremos hacia Él, y ahí nos encontraremos con el Señor. Tremendo, tremendo. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. A partir de ese momento, estaremos siempre con el Señor. Nunca más lo perderemos ni siquiera de vista. Siempre estaremos con el Señor. Por tanto dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amados, iglesia preciosa del Señor Jesucristo, yo quiero alentarte con estas palabras. Viene el tiempo en que el Señor va a buscarnos, va a venir por nosotros, va a venir a llamarnos, va a venir a arrebatarnos, va a venir a decirnos, vengan, amados míos, vengan, porque he venido por ustedes, porque he venido a buscar a mi esposa, porque ahora seremos uno, ahora nunca más se van a apartar de mí, ahora nunca más van a perderme de vista, ahora nunca más los voy a dejar, porque estaré siempre con ustedes por los tiempos de los tiempos, eternamente, siempre. Amén. Esto es lo que Dios está anunciando en este tiempo, iglesia, en este tiempo. Dios está anunciando en estos tiempos que esto es lo que viene, esto es lo que estamos esperando, esto es lo que necesitamos tener como esperanza, alentarnos, porque los tiempos se han acortado de una manera impresionante. Todos lados se están dando señales de esto. Jesús precisamente habló de esos tiempos, habló de los tiempos que estamos viviendo ahora, y yo quiero compartir contigo algunas de las cosas que Jesús compartió de estos tiempos. Amén. Vaya por favor a Mateo 24:30. Mateo 24:30. Mateo 24, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 30. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Dónde iba a estar? En el cielo. En el cielo. Y que va a haber una señal. Todo lo que ya vimos, pero una señal. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Allí va a estar. Allí va a estar. Y dice que va a venir con poder y gran gloria. Así lo que va a ser lo que veamos nosotros. Poder para resucitar a los muertos, poder para levantar a los que están allí durmiendo, y también poder para arrebatarnos a nosotros, los que estemos todavía vivos, y con gloria, porque iremos hacia Él y veremos su gloria. Veremos su gloria, se lo puedo asegurar. Y es magnífica. Dice, y enviará a sus ángeles
con gran voz de trompeta. Es lo que vimos, Jesús lo estaba anticipando. Con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Él va a reunir a los escogidos. Quiere decir que hay escogidos y hay que no fueron escogidos. Dice, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Es decir, de toda la tierra. Amados, ese día está por venir y necesitamos estar preparados. Ese día está por venir y necesitamos estar preparados para cuando llegue. Y usted preguntará ahí, ¿y cómo saber cuándo? ¿Cómo saber cuándo? Vamos al versículo 32 de Mateo 24. Y dice así: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Dónde dije que estaba el Señor? A las puertas. Yo quiero decirte, estamos viendo señales, estamos viendo todas estas cosas, porque Jesús ya está a la puerta, ya está a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no pasarán. Esto ya está, ya está. Él está a la puerta. No es que tenemos que esperar gran tiempo. Y usted dice, ¿y usted sabe? No. Si usted me dice qué día, no. Lo que sí sé que está muy cerca, muy cerca. ¿Por qué le digo que no sé el día? Porque los tiempos y las razones, como vimos en ese modelo de matrimonio, de esposo y esposa, los tiempos y las razones nadie las puede saber, ni siquiera el esposo lo sabe. ¿Por qué? Porque solo el padre sabe el día que le va a decir al esposo, anda a buscar a tu esposa. Solamente el padre sabe el día que le va a decir, ahora sí, anda a buscar a tu esposa. Ni siquiera el esposo lo sabe, mucho menos yo, mucho menos este insignificante siervo. Pero sí te puedo decir que estamos ahí, que ya Él está a la puerta. Mateo 24, versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y acá sí me tengo que detener, porque aquí Jesús está hablando de una comparación importante. Él dice que el día en que venga el Hijo de Dios, el Cristo, el esposo, serán como los días de Noé. Serán como los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? Bueno, ahí en el versículo 38 comienza a describirlo. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. ¿Sí? Al mundo haciendo como si nada pasara, todo normal, casándose y dándose en casamiento. Todos como si no pasara nada. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y yo quiero detenerme un segundo aquí. El mundo está envuelto en toda su problemática
en toda su necesidad, en toda su locura de querer conseguir cosas materiales y de ser mejor que el otro, y de en lo posible pisotear al otro, y en lo posible ver temas políticos y todo el mundo está en lo suyo y ninguno está un 3 de febrero por la noche hablando de que la venida de Cristo está a punto de suceder. Ninguno. Pero en un momento los escogidos entrarán en ese arca que tiene que ver con entrar en la presencia de nuestro Señor, en ese arrebatamiento, en ese llamado. Y entonces allí se darán cuenta que algo está pasando y que ya es tarde. Y dice el versículo siguiente: y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y no entenderán hasta que venga lo que nosotros solemos decir el Apocalipsis, hasta que venga la destrucción, hasta que venga el castigo, hasta que venga el juicio. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será. Nadie prestará atención a esto. Pero nosotros como escogidos, nosotros como su iglesia, nosotros como la esposa, sí tenemos que estar preparados, porque somos los que tenemos que ser llevados. Somos los que, si podemos hacer esta similitud que Jesús estaba haciendo acá, somos los que tenemos que ser llamados y ir a su encuentro, entrar en el arca, el arca de la salvación, el arca que nos llevará a la presencia de Dios. Y entonces sucederá. Amados, estamos teniendo muchísimas señales de este tiempo. Estamos teniendo muchísimas señales, como dijo Jesús, de que el tiempo se ha apresurado. La palabra de Dios que dice que se apresura hacia el final. Y esto está sucediendo. Está sucediendo en este mismo momento. Mientras que estamos aquí hablando, Jesús puede llegar, Jesús puede hacer su llamado y necesitamos estar preparados para esto. Necesitamos estar listos para esto. Señales tenemos por doquier. Señales podemos ver, y aún hablando específicamente de nuestra congregación, voy a contarles 3 de ellas. Alguna la conoce ya, otra no. La primera, por supuesto, quiero recordarles lo que di testimonio en esta semana acerca de lo que sucedió ese viernes por la noche aquí mientras que llevamos adelante el servicio. Cómo Dios me permitió vivir una experiencia sobrenatural impresionante. Pude vivir lo que es precisamente el arrebatamiento. Y pude darme cuenta de lo magnífico, lo maravilloso, lo que significa ese día, ese momento. Y no lo cambio por absolutamente nada. No lo cambio por nada, absolutamente nada, de nada del mundo, de nada de lo que el diablo me pueda ofrecer. Pero también tuvimos testimonios de otros. La palabra de Dios habla de estas señales, jóvenes y ancianos. Jóvenes espiritualmente hablando, ancianos espiritualmente hablando. Y hemos tenido señales como esta. Una joven de la iglesia, Victoria, Vicky para nosotros, ella nos contaba
que el mismo viernes, mientras que estábamos aquí y yo estaba experimentando esto, Dios le permitió tener una vivencia de lo que va a ser cuando los no salvos se queden, y dice que fue una congoja tan grande que lloraba y lloraba y no podía parar de llorar. Su mamá la quería calmar, su familia, pero no había forma, porque era el dolor por los que se morían eternamente, por los que iban a la muerte eterna. Dios le permitió vivir esto. Hoy por la mañana, una hermana de las que son parte del ministerio aquí, de los que colaboran con nosotros en la iglesia, los ancianos de la iglesia, y no por la edad, insisto, Marta me contaba que anoche a las 3 de la mañana, o la madrugada de hoy, a las 3 de la madrugada, Dios la despertó y ella quería volver a dormirse, y no había caso, y no había caso, y no había caso. Y la palabra que el Señor le daba era constantemente Eclesiastés 9:11, Eclesiastés 9:11. Dijo, bueno, está bien, cuando me levante voy a leerla. Pero el Señor no la dejó hasta que no fue a agarrar la Biblia y leyó Eclesiastés 9:11, no se detuvo. Eclesiastés 9:11 es la que habla que tiempos y ocasiones nos ocurren a todos, pero previamente a eso habla acerca de que no tiene importancia ni cuánto sabes, ni cuánto te preparaste, ni cuánto sos, ni todas las cosas que en el mundo tienen, sino dice que tiempo y ocasión le acontece a todos. Dios está hablando y está diciendo, este es el tiempo, esta es la ocasión, este es el tiempo, esta es la oportunidad de ustedes, esta es la oportunidad de nosotros. Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, nos está hablando, nos dio también el método, nos dio el modelo ACC de evangelismo, es decir, señores, nos está hablando, nos está diciendo, son los tiempos finales, apúrense, nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Como congregación, como iglesia y como congregación nos dice, son los tiempos finales. Que no los encuentre distraídos, que no los encuentre haciendo otra cosa que no sea la que Dios nos mandó a hacer. Dios nos está hablando, nos está dando señales para que nos demos cuenta que tenemos que apurarnos, que tenemos que prepararnos, que tenemos que tomar acción, que tenemos que empezar a hacer lo que quizás no hemos hecho, o al menos no hemos hecho correctamente. Nos corrigió la manera en que estábamos haciendo las cosas para que las hagamos con una eficacia, con una efectividad que traiga a muchos a la salvación, para que nadie se quede fuera, porque el Señor está a la puerta, porque ya el tiempo es, porque ya viene y nosotros tenemos que apurarnos. No podemos seguir sentados o durmiendo. Tenemos que levantarnos, tenemos que accionar, tenemos que saber que el maravilloso tiempo de la venida de Jesús por su iglesia, por su esposa, para que estemos siempre con Él, ya está por acontecer, y no podemos seguir más perdiendo el tiempo, distraídos, o no haciendo las cosas a la manera en que Él nos mandó a hacerla. Por eso nos ha estado dando todas estas señales. Todas estas señales. Primero como cabeza al pastor, pero también a los jóvenes, como dice Joel, a los ancianos, como dice Joel. Es el tiempo. Iglesia, no hay más. Está claro, es el tiempo. ¿Cuándo es? No lo sé, pero no puedo especular con que sea mucho más adelante. Necesito tomar hoy la decisión de hacer lo que Dios me mandó a hacer, y mucho más cuando nos acaba de enseñar cómo hacerlo para que seamos efectivos. Amados, quiero aquí introducir una palabra que, si bien algunos
dicen, esa palabra exactamente así no está en la Biblia. Pero más allá de que quizás no esté así en la palabra, es algo que va a suceder y más vale que estemos preparados. Y esa palabra es el rapto. El rapto, el arrebatamiento, el rapto. Seremos arrebatados en las nubes. Seremos arrebatados en las nubes. Viene el tiempo. Ya es el tiempo. Y cada uno de aquellos que esté listos, preparados, con el entendimiento de esto, entonces Dios los encontrará exactamente en el lugar donde esperaba encontrarlos, para que seamos parte de algo tan maravilloso como esto, el rapto.